El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 21 de diciembre, faltan 4 días para la Nochebuena, un espacio para dar y recibir regalos. Hoy en Encuentro queremos hacer un poco este ejercicio, un balance de esos regalos que los colombianos no queríamos recibir, pero que el gobierno nacional se dio todas las mañas para que estos llegaran a la puerta de nuestros hogares. Así pues que bienvenidos, mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El 2013 inició en uno de los sectores que más dolientes tiene nuestro país, el educativo, con avances en unos sectores y en otros retrocesos considerables. Aunque se avanzó en acuerdos con el magisterio colombiano, en el sector de la educación superior poco o nada. A ellos la concertación no les sirvió en absoluto. El tema de la cobertura dicen que se incrementó, sin embargo se sigue sacrificando la calidad de la educación. Así pues que este ha sido uno de los regalos más dolorosos que recibieron los colombianos en este 2013. El 2013 en materia de educación fue un periodo de reclamos, movilizaciones, marchas y protestas por doquier. Desde el magisterio colombiano hasta la universidad pública, dos frentes fuertemente golpeados por la inequidad y la falta de presupuesto para resolver, por un lado, derechos adquiridos y acuerdos incumplidos, y por otro, resolver una deuda de 11.3 billones de pesos y la promesa de sacar una reforma para la educación superior que llevó a que varias universidades públicas entraran en paro indefinido. Fue un año en el que el gobierno siguió empecinado en aumentar la cobertura y desconocer el concepto de calidad educativa, sacrificada por la imposición de evaluaciones internacionales, currículos que descontextualizan las necesidades de los estudiantes del país. Fueron 365 días en los que la educación pública evidenció una crisis financiera, la crisis de infraestructura y el abandono estatal, tanto que la ministra desconoció su trabajo por construir desde la democracia participativa el proyecto de reforma a la Ley 30. El gobierno nacional mantuvo una ministra que no escucha y evade sus compromisos con la educación, una cartera que en vez de acompañar y resolver problemas educativos, cada vez pone más talanqueras que invisibilizan y torpedean que de la educación depende el desarrollo del país. En materia de salud, concluimos el 2013 con una deuda no cancelada por parte del gobierno nacional de 5 billones de pesos, que tiene en crisis y a punto de quiebra a muchos hospitales de la red hospitalaria del territorio colombiano. El hecho que marcó el 2013 fue la reforma a la salud. En el Senado, con 48 votos a favor y 4 en contra, fue aprobada la Ley Estatutaria de Salud, un escenario ideado por el gobierno de Santos para aprobar con celeridad los cambios al sistema de salud. Cambios que en esencia se mantiene el negocio en manos de los intermediarios, que no resuelve el problema de atención, medicamentos, servicios y universalización. Al contrario, restringe una vez más un servicio que ya era deplorable para los pacientes, que después de la Ley 100 cambiaron a ser usuarios a un servicio, no un derecho. Razón por la cual las marchas de trabajadores de la salud se hicieron presentes en el segundo semestre del año, exigiendo que se retirara este adefesio de reforma. Esto tiene distintas causas, por supuesto, pero quiero enfatizar que hay una que es la principal, sin la cual, sin resolverla, no es posible que salgamos adelante, que tiene que ver con la propia Ley 100, la estructura del sistema. Este es un sistema de salud que nació como un árbol torcido, porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de las EPS, de las aseguradoras con la salud de los colombianos, que es muy distinto. A un gerente de estas empresas al final del año no le preguntan por cuánta gente curó o le salvó la vida, sino por cuánta plata ganó para sus accionistas.
Temas como las enfermedades de alto costo quedaron por fuera del sistema. La tutela dejó de ser la única herramienta para exigir el derecho a la salud, pues le pusieron zancadilla y la atención, sobre todo para los más pobres, quedó supeditada a la controvertida sostenibilidad fiscal. Es decir, que dependerá de si el gobierno cuenta con los recursos, un derecho amarrado de pies y manos. Santos ha dicho que subsidiará la deuda de las EPS, en parte lo que significa que premia a los deudores y los prestadores. Deben seguir al borde de la quiebra. Como sucede en Bogotá, que de 22 hospitales de la red hospitalaria, 17 están a punto del cierre. Sin embargo, una adición presupuestal del distrito salvó la causa hasta el mes de diciembre. Es que en Colombia la salud se volvió un negocio. En lugar de ser un servicio, en lugar de ser un derecho que se garantiza a toda la población, la salud se volvió un negocio en el que una gran cantidad de personas, de instituciones, de empresas están lucrando, están ganando, se están enriqueciendo y en algunos casos en una forma exagerada y con unos niveles de corrupción exagerados con los dineros de la salud, con lo que el pueblo colombiano, porque la plata de la salud no la aporta el gobierno, es plata de los colombianos y de las colombianas. Que el POS, las EPS mercantilizadoras del derecho no desaparecen, sino que cambian de nombre a gestoras de salud, que se pueden desarrollar en red nacional como mixtas, privadas o públicas, lo que evidencia que la enfermedad que venía carcomiendo el sistema de salud sigue inmune. Frente a un Congreso que tuvo la oportunidad de evidenciar su compromiso con el país y nuevamente le falló porque votó a favor de sus intereses y a los de un negocio que por donde le vea es rentable. Para los que tienen, ¿por qué? Porque los que no seguirán mendigando por un derecho constitucional. Y a continuación, el profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla el Magisterio Colombiano. Sí, muy buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia. Dentro de los acuerdos firmados el pasado 10 de septiembre, uno de los temas fundamentales y primordiales para nuestros compañeros y compañeras vinculadas a través del Decreto Ley 1278 tiene que ver con respecto a lo del protocolo para que nuestros compañeros que pertenecen a cada una de las juntas departamentales se les pueda garantizar la parte del permiso sindical correspondiente. Es así que la Federación Colombiana ha enviado al Ministerio de Educación Nacional, quien es el intermediario ante la Comisión del Servicio Civil, para que pueda expedir por fin el acto administrativo o protocolo mediante el cual garantiza a los maestros y maestras dirigentes sindicales del 1278 ejercer esta actividad, la cual está amparada dentro de los convenios internacionales y obviamente dentro de la Constitución Política Nacional. Es así, esperamos que obviamente el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil pueda de una vez expedir este protocolo para que verdaderamente se pueda dar las garantías sindicales y el ejercicio como tal en este sentido. A la vez también queremos enfatizar, se han venido avanzando en los diferentes cumplimientos de los acuerdos, como es el pago de las deudas en cada uno de los entes territoriales con base en cada uno de los cronogramas, y también en la parte de salud tenemos diferentes problemas en cada uno de los departamentos, como La Guajira, como el Atlántico, como en Boyacá. Esperamos que se puedan solucionar prontamente. Ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Encuentro. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a todos los colombianos y colombianas, y en especial a las educadoras y a los educadores, les deseamos una feliz Navidad llena de prosperidad y bienestar para todos. Muy buenos días. El 2013 no fue un año excepcional. Los mismos de siempre, los capitalistas, los empresarios, engordaron sus bolsillos, mientras que los colombianos de a pie, los que tienen que laburar 8 horas diarias, pues ellos sí siguieron en el camino de la austeridad. Aunque el gobierno nacional y las nuevas formas de medir en el DANE evidenciaron que los índices de desempleo se redujeron, la realidad se ve en todas las esquinas y en los números de familiares y amigos que siguen desempleados en el país. Pues fundamentalmente los buenos anuncios que ha venido haciendo el gobierno, para lo cual nosotros pues seguimos bastante preocupados, porque según el gobierno del país le va muy bien en términos de crecimiento económico, en términos de desempleo, en términos de inflación, en términos de inversión, en términos del manejo de las cuentas del Banco de la República, todo muy bien. Sin embargo, nosotros los trabajadores seguimos manteniendo nuestro criterio de que no nos pagan bien, la precariedad en el empleo se mantiene, los privilegios para el sector empresarial siguen siendo ciertos y evidentes. Es decir, tenemos como un contraste muy fuerte en lo que es irle bien sin que a los trabajadores nos vaya bien. Yo creo que le puede ir bien a los empresarios, le puede ir bien a las multinacionales, pero desafortunadamente los trabajadores todavía no vemos eso. Los desaciertos de la política económica del gobierno los hizo ver la movilización social. Es decir, los campesinos demostraron de que evidentemente ellos no tienen futuro en seguir cultivando una serie de productos de la canasta básica, como la papa, como la leche, como las legumbres, etcétera, porque desafortunadamente con los tratados de libre comercio vienen siendo bastante poco competitivos nuestros productos y desafortunadamente con la avalancha de importaciones terminan desafortunadamente quebrándose. Para el movimiento sindical son fundamentalmente 3. La formalización laboral, es decir, nosotros creemos que el país no puede seguir manteniendo estos niveles tan altísimos de informalidad. Si eso no se resuelve, no se resuelven los problemas de la seguridad social y los problemas de la salud y las pensiones. El otro tema tiene que ver con las libertades sindicales. Desafortunadamente en nuestro país sigue habiendo persecución y estigmatización a los dirigentes y activistas sindicales y la constitución de organizaciones sindicales. Y siguen siendo un problema para los trabajadores. Siempre en toda empresa donde hemos querido ir a conformar un sindicato, inmediatamente el empresariado nos responde con un pacto colectivo y con el despido de los dirigentes de la organización sindical. Y el otro tema es el tema de la reparación colectiva. Y uno de los regalos que definitivamente sí esperábamos los colombianos en este 2013 llegó en una caja como esa, gigante. Ahora esperamos que cuando la abramos realmente tenga un contenido de transformación social y política para el país. El 2013 marcó un punto de no retorno, del ahora o nunca con el proceso de paz con las FARC, una de las guerrillas más antiguas del país. Después de muchos acercamientos fracasados, como el de Ralito, se cumplió un año y el avance de 2 o 3 puntos de la agenda conjunta. Muchos criticaron por allanar un camino al fin del conflicto en medio de las balas y el no cese de hostilidades. Sin embargo, la realidad es que la firma en Cuba sería un primer paso para que en Colombia se viviera una reconstrucción hacia la reivindicación de los derechos. Los avances son muy importantes. Los 2 acuerdos que se han logrado en la mesa de conversaciones en La Paz, yo creo que tienen una gran significación para llegar a un acuerdo final de cierre del conflicto armado con las FARC. ¿Qué falta? Abrir la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional
Sin paz con el Ejército de Liberación Nacional no hay fin de la guerra en Colombia. Amenazas al proceso, la falta de apoyo ciudadano, se necesita un compromiso mayor de la ciudadanía y la división en las clases dirigentes de este país entre lo que se llama santismo y uribismo. Creo que los amigos de la guerra hoy son la mayor amenaza a la continuidad de la negociación política en el país. Sin embargo, la paz como la guerra tienen aliados y detractores. Unos le apuestan a seguir por el camino de la violencia y atacan cualquier avance. Otros convierten el anhelo nacional en un caballito de batalla para una reelección. Lo cierto es que este es un tema que enmarca el presente y el futuro del país, que por varias décadas no conoce otra forma de vida, pero es momento de poner un alto en el camino y dejar que las nuevas generaciones crezcan en un país donde impere la verdad, la democracia y el respeto a la vida. No debemos hacer depender las negociaciones de paz de la reelección o no del presidente Santos, pero si el presidente Santos insiste en que efectivamente está comprometido a fondo con el proceso de paz, la reelección no afectaría las negociaciones y podría favorecerlas. Faltan 3 puntos claves, el de la participación política de las FARC, que fue aplazado para avanzar con el tercer punto, que trata el narcotráfico y las sustancias ilícitas, pero viene el de las víctimas, en donde se espera la participación de la sociedad civil. Despolitizar el proceso será difícil, pero si esto sirve para que se ponga fin al conflicto, no a cualquier precio, es la apuesta que le hacen los colombianos y el perfil y el sueño para el 2014. Y en medio de este balance navideño, el profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los maestros del país. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, en especial a los maestros de mi departamento norte de Santander. Culminamos un año pleno de éxitos para el magisterio porque luego de 2 negociaciones se están materializando en acuerdos concretos las propuestas presentadas por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Tenemos dificultades en salud y seguiremos insistiendo que producto de ese incremento de la UPCM, de las enfermedades de alto costo, y de las reivindicaciones que en esta materia estamos haciendo, exigiremos el cumplimiento de los contratos de la prestación del servicio médico asistencial como está pactado con los prestadores, acompañándonos del gobierno como patrón en este caso y de la fiduprevisora como entidad pagadora y administradora de los pesitos de los maestros en Colombia. Creemos que es necesario prepararnos con fuerza para fortalecer la lucha por el Estatuto Único Docente. Hoy se avanza en la comisión tripartita. Hemos tenido reuniones y está proyectada la reunión de enero del año entrante para seguir en ese consenso hacia la búsqueda del estatuto que unifique y dignifique el ejercicio de la profesión docente. Pero es necesario decirle a los maestros, eso se consigue con la lucha de los maestros y las maestras en la calle, porque las políticas públicas de este gobierno están definidas en un modelo neoliberal que cree que todo lo que toca debe ser una mercancía. Por eso ese llamado a prepararnos para fortalecernos en unidad, a la conquista de ese estatuto único de la profesión docente y seguir avanzando en acuerdos que permitan el bienestar del magisterio colombiano. Decirle a los maestros que estamos para servirles, que estamos comprometidos con la defensa de la educación pública, con la defensa de los derechos del magisterio y que en el año 2014, acompañados con todos los maestros y maestras de Colombia, conseguiremos los objetivos que la unidad y la lucha nos lo permitan. Mis más fervientes deseos para los maestros colombianos y sus familias, así como padres de familia y estudiantes, para que este fin de año tengan días de regocijo, de unión con sus familias, de posibilidades de sopesar lo que fue este año 2013 y lo que nos viene el año entrante, que son días importantes de lucha y de unidad para los maestros colombianos. Uno de los lunares negros de este 2013, la forma como el gobierno nacional arrinconó y apabulló la movilización y la lucha social. El ESMAD brilló precisamente por ese exceso de fuerza en este año. El tal paro nacional agrario
no existe. No existe. No existe. Defiendan los derechos de los protestantes a protestar. Esa es su obligación. Pegándole a la casa de la viejita, mire. La policía, ustedes han sido formados para defender los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. No vayan a generar violencia, porque también ahí, señor fiscal, los jueces, tenemos que ser implacables, judicializar a quien viole las normas. Nunca habían sido golpeadas con tanta contundencia. ¿A quienes van a judicializar? A los campesinos que por defender años de represión, políticas inequitativas y arribistas, cansados salieron a exigir sus derechos, protegidos tan solo por su dignidad que no tiene precio y vestidos con sus ruanas y sus manos callosas de recoger y sembrar los campos, o a quienes se escudan tras una coraza de cobardía y un traje impenetrable que convierte el paro nacional agrario en un campo de batalla que arrincona y amedrenta con los excesos y el miedo. Y en materia de derechos humanos estuvimos 50-50, porque aunque se logró apoyar y proteger a algunas víctimas del conflicto colombiano, la impunidad siguió reinando y algunas instancias internacionales tuvieron que acudir a la justicia colombiana para sancionar y llevar a juicio al Estado colombiano frente a temas de violación flagrante de derechos humanos, como en el caso del Palacio de Justicia. Las gentes que se arremolinaron en el sector empezaron a huir al escuchar el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de las granadas. El comercio cerró sus puertas. A las 12:30 llegaron los tanques del ejército. A la 1 de la tarde el comando operacional tomó decisión de tomarse el Palacio de Justicia. Los hechos que rodearon la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, que dejaron miles de muertos y desaparecidos, esta semana fueron llevados a juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitirá condena el primer semestre del 2014. El Estado colombiano reconoció haber torturado y desaparecido con el argumento de que pretendía salvar el mayor número de personas. Sin embargo, después de 28 años y de total desidia frente al tema, esa aceptación solo tiene una mirada: reducir el impacto y la contundencia del fallo de la Corte. Primero, es la garantía que tenemos de que ante las falencias de la justicia colombiana las víctimas tienen a dónde recurrir. Segundo, es el reconocimiento de los derechos que han sido vulnerados por el Estado colombiano. Y tercero, si el Estado asimila la sanción que seguramente le va a imponer la Corte Interamericana, esto ayudará a fortalecer las negociaciones de paz y a abrir caminos para resolver la relación entre justicia y paz en un acuerdo de salida del conflicto armado. Del Palacio de Justicia solo se reconocieron 11 desaparecidos y 2 casos, el del administrador de la cafetería del Palacio y una guerrillera del M-19, han llevado a condenas. Con prisión de 30 años permanece en una guarnición militar el coronel Alfonso Plazas Vega, quien llevó su caso a casación. El presidente de la época, Belisario Betancur, sus ministros, a quienes les compete una responsabilidad política, han pasado en total impunidad. Sin embargo, se espera que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencie las intenciones y las malas decisiones que se tomaron, sobre todo en la retoma del Palacio. Sin duda, es una muestra de la debilidad de nuestro sistema judicial, sin dejar de reconocer las fortalezas que hoy tienen a muchos criminales, antiguos agentes gubernamentales y estatales y criminales privados en la cárcel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasó hace un año el caso a la Corte, pues en su criterio el Estado torturó y desapareció. Además, manipuló los cuerpos y las pruebas de ADN que se le hicieron a los cadáveres que terminaron en una fosa común
para mantener en el silencio su competencia en el holocausto del palacio. Sin embargo, las imágenes que quedaron en los medios de comunicación de la época se convirtieron en pieza fundamental para comprobar las atrocidades que se cometieron, la improvisación en el accionar de la fuerza pública y el silencio sobrecogedor y cómplice de un gobierno al que el tema se le salió de las manos y no reaccionó. De ahí en adelante solo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de bombas y granadas. Y a esta hora el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye es desastrosa la postura de los empresarios de Colombia, quienes en una actitud mezquina frente a los trabajadores que ganan el salario mínimo no fueron capaces de ser generosos en una propuesta que condujera a que el salario mínimo se correspondiera a una concertación. Hoy queda en manos del gobierno nacional la definición y llamamos al presidente Santos para que en ese discurso de lo social, en ese discurso de los 200 billones de pesos que se van a tener como referente para el presupuesto del próximo año, la política de salario mínimo se corresponda a las exigencias de la población. El 80% de la población trabajadora en Colombia tiene bajos ingresos. Y esos bajos ingresos laborales afectan el crecimiento económico. Y teniendo en cuenta eso, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. En cuanto a la distribución de ingresos, la línea de pobreza, según el Departamento Nacional de Planeación, es de 2.46 salarios mínimos mensuales. Y el número de hogares en esa línea es apenas el 20%. Pero por debajo del mínimo hay 45.3%. Y solo el 34.4% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. Para poder superar la línea de pobreza, en cada hogar tendrían que estar trabajando 2,5 personas. Pero lo precario del mercado laboral hace muy difícil que esto se pueda cumplir. Es decir, la tasa de desempleo es tan alta que llega al 11%, una de las más altas de América Latina. El empleo informal está en el 59%. Y ese empleo informal es igual a desprotección social. Ahí no hay seguridad social, ahí no hay prestaciones. Y esa informalidad, de una u otra manera, genera condiciones precarias de vida. Con el salario mínimo se podría iniciar un verdadero diálogo social, en el que se busca avanzar en una política salarial que supere la pobreza y la desigualdad. Cuando decimos superar la pobreza y la desigualdad, es que en Colombia los empresarios están prefiriendo alta rentabilidad a costa de bajos salarios para los trabajadores. Es una función vital para el desarrollo decir que si no hay salarios generosos, no habrá consumo. Y si no hay consumo, no aumenta la productividad. Nuestro llamado en la política social del gobierno es que los maestros de Colombia, además de la propuesta de salario mínimo, esperamos un salario generoso para los maestros de Colombia. Finalizo mi informe deseándoles una feliz Navidad a los maestros de Colombia y un feliz, próspero año nuevo. Recuerden, mañana de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Haremos un análisis de un libro que se ha convertido muy popular en el territorio colombiano. ¿Cuánto le cuesta la guerra al país?, de la profesora Juliana Castellanos. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes.
Y después de este balance con muchos sinsabores de regalos que no queríamos recibir, Encuentro y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación les desea una feliz Navidad a todos los colombianos, maestros y maestras que durante este año nos han acompañado. Esperamos que la felicidad y todos esos regalos que ustedes esperan efectivamente lleguen a sus hogares en la próxima Nochebuena. Mil gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día y feliz Navidad. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.